que a veces cuando una computadora empieza a fallar, o sea, la pantalla se congela o los programas se cierran de la nada, siempre hay como esta expectativa de lógica pura. Claro, sí. Es evidente que hay un error en el código subyacente. Exacto. Y la solución lógica en esos casos es ir directamente al sistema operativo, encuentras el archivo corrupto, desinstalas lo que está roto y reinicias el equipo. Es un proceso súper metódico, frío y, digamos, calculable. Pero es loco porque cuando se trata de la mente humana, de nuestros propios hábitos o de ese enojo constante que parece imposible de soltar, la estrategia suele ser muy, muy diferente. En lugar de arreglar el código interno, intentamos solucionar el problema cambiando el monitor. O comprando un teclado nuevo de última generación, ¿no? Totalmente. Existe esta tendencia tan humana de intentar cambiar la realidad interna, alterando compulsivamente todo lo que está afuera. O sea, cambiamos de trabajo, de pareja, de ciudad, esperando que el nuevo entorno reescriba automáticamente nuestro malestar interno. Y ahí es donde el panorama de nuestra exploración de hoy se vuelve absolutamente fascinante. Para la mente curiosa que nos escucha, hemos reunido una pila de apuntes, investigaciones y material extraído directamente de la tercera parte del libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Un material interesantísimo, por cierto. Muchísimo. Y bueno, nuestra misión en esta inmersión profunda es tomar toda esa teoría compleja sobre neuroplasticidad y convertirla en un manual de usuario aplicable. Vamos a desmitificar la meditación por completo. Exacto. Porque el objetivo no es imaginar un retiro místico inalcanzable en la cima de una montaña. Para nada. Sino entender este proceso como una herramienta biológica y metódica. Es literalmente un mapa de 4 semanas para acceder al sistema operativo del subconsciente, desaprender viejos hábitos y construir una nueva realidad personal. Y lo que hace que este mapa sea tan efectivo es que no requiere, saltos de fe ciegos. A lo largo de esta exploración, conectaremos estos pasos prácticos con el panorama general de la biología humana y la física cuántica. Sí, no estamos hablando de magia ni de esoterismo aquí. Estamos hablando de redirigir el flujo sanguíneo en el cerebro, de crear nuevas sinapsis y de cambiar el cuerpo a nivel celular. Ok, vamos a desempacar esto. El primer paso lógico, antes de siquiera pensar en cerrar los ojos o reprogramar el cerebro, es preparar el escenario físico. O sea, no se puede construir un rascacielos sin antes nivelar el terreno, ¿verdad? Imposible, sí. El texto es sumamente insistente en la importancia del entorno físico. Repite esta idea de lugar, lugar, lugar con muchísima firmeza. Y esa insistencia tiene una base neurológica muy clara. Mira, el cerebro humano es una máquina de reconocimiento de patrones. Constantemente está escaneando el entorno en busca de información conocida para predecir el futuro y asegurar la supervivencia. Ajá, o sea, está siempre alerta. Exactamente. Si elegimos sentarnos a meditar en el mismo sillón donde habitualmente respondemos correos electrónicos estresantes o donde solemos discutir por teléfono, el cerebro, de forma automática e inconsciente, va a encender esas redes neuronales asociadas al estrés. ¡Wow! Por eso es imperativo encontrar un espacio completamente aislado. Claro, tiene todo el sentido. De hecho, las fuentes sugieren tomar medidas casi extremas, tipo poner carteles de no molestar, asegurar que no haya mascotas entrando a la habitación y apagar cualquier dispositivo electrónico. Ni un solo celular cerca, sí. Este rincón físico debe convertirse en una especie de santuario que, con el paso de los días, el cerebro asocie única y exclusivamente con la regeneración y el crecimiento interno. Y hay un detalle crucial que a menudo se pasa por alto, y es la comodidad mental respecto a ese espacio. ¿A qué te refieres? A que si alguien percibe ese lugar como un sitio de obligación pesada, una especie de penitencia diaria, pues la biología entera va a resistirse. El cuerpo liberará hormonas de estrés solo con acercarse a esa silla. Uf, claro. Debe ser un refugio genuino, no un castigo. Exacto. Oye, y hablando de sillas, la postura es otro punto de debate súper interesante en las notas. Las instrucciones establecen una regla estricta. Hay que sentarse derecho en una silla cómoda. Y se advierte específicamente en contra del uso de sillones reclinables o de intentar este proceso acostados en la cama. Sí, y esto se debe al fuerte condicionamiento biológico que hemos desarrollado a lo largo de décadas.
Cuando el cuerpo humano adopta una posición horizontal o excesivamente reclinada, recibe una señal inequívoca a través del sistema nervioso de que es hora de dormir. Lógico, te acuestas y te duermes. Exacto. Y el objetivo de este proceso no es caer en la inconsciencia del sueño, sino relajar profundamente el cuerpo mientras la mente se mantiene en un estado de lucidez y alerta agudizados. Aunque fíjate que las notas mencionan un fenómeno biológico curioso que ocurre incluso estando sentados, que es el cabeceo. Ah, el famoso cabeceo. Sí, es esa sensación donde uno está intentando concentrarse y de repente la barbilla cae hacia el pecho por una fracción de segundo, como si el sueño atacara de golpe. Yo, te confieso, soy de las que se frustra cuando me pasa eso. Y es súper común. Muchas personas suelen frustrarse enormemente cuando experimentan ese cabeceo, pensando que están fallando en la práctica. Pero en realidad es un indicador de éxito. ¿En serio? ¿Es algo bueno? Sí, sí. Ese pequeño sobresalto es una señal biológica de que las ondas cerebrales están descendiendo desde la frecuencia beta, que es nuestro estado de alerta, análisis y estrés diario, hacia estados mucho más lentos y rítmicos. ¿Las ondas alfa o zeta? Exactamente. Para visualizarlo un poco mejor para quienes nos escuchan, las ondas beta son como tener 50 pestañas abiertas en el navegador del cerebro al mismo tiempo. Es una excelente analogía. Es pura supervivencia. Al bajar a ondas alfa, es como entrar en ese estado de relajación profunda que se siente al tomar una ducha caliente, ¿sabes? Donde las mejores ideas suelen aparecer de la nada. Sí, ese momento eureka. Y las ondas teta son ese territorio crepuscular, justo en la frontera antes de quedarnos dormidos. Precisamente, en esos estados más lentos, el cuerpo comienza a descansar profundamente, pero la conciencia sigue despierta. Se está apagando la parte analítica para poder acceder a los archivos internos. Toda esta preparación tan meticulosa me recuerda mucho a cuando uno aprende a conducir un auto manual por primera vez. Uf, sí. O a cocinar una receta francesa extremadamente técnica, digamos. Al principio el proceso es muy robótico y mecánico, ¿no? Hay que pensar conscientemente en cada pequeño movimiento. Como ajusto el espejo, piso el embrague, muevo la palanca. Exacto, mido los gramos exactos, vigilo la temperatura del agua. Pero tras suficiente repetición, el cuerpo memoriza la coreografía y la acción simplemente fluye sin esfuerzo consciente. La analogía del automóvil es perfecta aquí. Al principio, este proceso meditativo requiere un nivel de atención consciente altísimo. Claro, porque no es automático aún. Y porque el objetivo principal es aislar al cerebro de lo que el material de origen llama los tres grandes, que son el entorno exterior, el cuerpo físico y la noción del tiempo. Los tres grandes, ok. Todo este ritual de preparación tiene un único propósito fundamental, que es calmar la neocorteza. La neocorteza es la capa exterior del cerebro, la parte pensante, crítica y analítica. La voz que no se calla nunca. Esa misma. Al silenciar los estímulos del mundo exterior, le quitamos el alimento a esa voz crítica, preparándonos para cruzar finalmente la puerta hacia el subconsciente. Y cruzar esa puerta nos lleva directamente a la primera fase de acción práctica, lo que las fuentes denominan la inducción. Así es. Con el entorno bajo control, esta primera semana de práctica, la semana 1, se trata exclusivamente de aprender a abrir esa cerradura mental. El objetivo es consolidar ese paso de las caóticas ondas beta a un estado mucho más sensorial. Y se describen dos técnicas principales para lograrlo, ¿cierto? Sí, la técnica del agua ascendiendo y la inducción de las partes del cuerpo. La técnica del agua ascendiendo es, digamos, utiliza la imaginación visual y táctil. Invita a visualizar cómo la habitación se va llenando milímetro a milímetro de una agua tibia y reconfortante. Ajá, imaginando cómo el agua cubre los pies, luego las pantorrillas y así. El cerebro envía señales de relajación a los músculos. Pero la inducción de las partes del cuerpo es la que resulta más fascinante desde una perspectiva puramente neurológica. Totalmente de acuerdo. Esa es la técnica que pide notar conscientemente el volumen, la densidad y el peso que ocupa cada parte del cuerpo en el espacio. Por ejemplo, concentrarse en el espacio tridimensional que ocupa la nariz. O el volumen de las manos. ¿Sí? Y posteriormente expandir esa percepción al espacio vacío que rodea todo el cuerpo. Pero, a ver, aquí tengo que hacer una pausa porque hay algo que parece una contradicción total. A ver, cuéntame. O sea, si la meta final de todo este esfuerzo es olvidarnos del cuerpo y desconectarnos del entorno físico para poder reprogramar la mente, Ajá. ¿por qué la herramienta principal requiere concentrarse tan intensamente en las extremidades y en el espacio físico?
Suena como exactamente lo opuesto a lo que queremos lograr, ¿no crees? Es una excelente observación. Lo fascinante aquí es cómo esta técnica utiliza la propia maquinaria biológica para hackear el sistema. ¿Hackearlo cómo? Mira, cuando el enfoque se dirige hacia la percepción del espacio y la posición del cuerpo dentro de ese espacio, se activa una región cerebral específica, que es el cerebelo. Ok, el cerebelo. Tradicionalmente pensamos en el cerebelo solo como el centro de coordinación motora, ¿sabes? El que nos permite caminar sin tropezar. Pero resulta que también es la sede de los programas subconscientes y los hábitos memorizados. Ah, ya entiendo. Entonces, al obligar al cerebro a sentir y percibir volumen en lugar de pensar en problemas, ¿qué ocurre exactamente allá adentro? Pues al saturar el cerebro con información puramente sensorial y espacial, se desvía el flujo sanguíneo y la energía eléctrica lejos de la neocorteza analítica. Le quitas la energía a la parte que piensa. Básicamente se engaña a la mente pensante. La neocorteza, que es la que se angustia por el pasado y planea ansiosamente el futuro, se queda sin recursos y se apaga suavemente. Ya no puede analizar. ¡Wow! Al apagar el intelecto a través de la percepción sensorial, se abre una línea de comunicación directa con el sistema operativo subconsciente. Es una estrategia brillante. Usar el lenguaje primario del cuerpo, que son las sensaciones físicas y espaciales, para silenciar el interminable parloteo de la mente. Es usar el cuerpo a tu favor, sí. Ahora bien, una vez que logramos abrir esa puerta y entramos al sistema operativo... Sí, la siguiente fase. Exacto. ¿Qué hacemos ahí dentro? Porque me imagino que está oscuro y probablemente lleno de archivos corruptos acumulados durante años. Esto nos introduce a la semana 2 del mapa, que consiste en identificar y comenzar a desinstalar los programas defectuosos de la antigua identidad. Y esta fase es quizás la más confrontativa de todas. Incluye 4 pasos secuenciales, que son reconocer, admitir, declarar y entregarse. Suena intenso. Lo es. El primer paso, reconocer, es un ejercicio de honestidad brutal. Implica identificar la emoción de supervivencia específica que se ha cristalizado hasta convertirse en un rasgo de la personalidad. O sea, puede ser una ira crónica, un miedo paralizante, una culpa profunda. O un resentimiento silencioso que llevas años cargando. Es el acto de volverse el observador imparcial de uno mismo y notar qué tipo de estado mental tóxico genera esa emoción a diario. ¡Qué fuerte! Y luego vienen los pasos de admitir y declarar. Y la diferencia entre ambos es sutil pero superpoderosa. Sí, muy importante esa distinción. Admitir se describe como un acto enteramente interior. Es reconocer sin sentir culpa ni buscar castigo ante un poder superior o una inteligencia universal, quien se ha estado siendo realmente debajo de la máscara social. Es quitarse la careta, digamos, pero por dentro. Pero declarar sube el nivel de dificultad, porque implica decirlo en voz alta. Imaginar estar en esa habitación vacía y pronunciar, no sé, he sido una persona controladora y llena de resentimiento. Y ese acto de vocalización cambia toda la dinámica por completo. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la idea de confesar en voz alta nuestros defectos más profundos y oscuros, incluso estando completamente solos, suena aterrador. Se siente uno ridículo, vulnerable y súper expuesto. Sí, la resistencia inicial es altísima. Pero las fuentes son unánimes al describir este paso como algo profundamente liberador. Lo comparan con quitarse una armadura medieval de 50 kilos que se ha arrastrado durante décadas. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionamos, todo se reduce a la gestión de la energía vital. Piensa en el esfuerzo monumental que requiere mantener una fachada en el mundo exterior. Debe ser agotador. Lo es. Pretender ser una persona siempre feliz, segura y en control, mientras internamente hay una tormenta de miedo e inseguridad, consume una cantidad masiva de energía biológica. Es un desgaste terrible. Claro. Es como tener 10 aplicaciones súper pesadas corriendo en segundo plano en el teléfono, drenando la batería antes del mediodía. Exactamente. Al declarar esa verdad oculta en voz alta y luego pasar al paso de entregarse. ¿Qué significa ceder esa limitación específica a una mente o inteligencia superior, no? Así es, pidiendo que la resuelva de formas inesperadas y apartándose del camino. Cuando haces eso, ocurren 2 fenómenos físicos reales.
Primero, se rompen los vínculos emocionales y energéticos con ese pasado. ¿Ok? Y segundo, se libera lo que en física se llamaría energía libre. Toda esa energía biológica que el cuerpo estaba desperdiciando en mantener la máscara, de repente vuelve a estar disponible. El cuerpo ahora tiene el combustible necesario para empezar a crear un nuevo destino. Increíble. Pero, a ver, entregar esa emoción raíz no significa que la batalla haya terminado por completo, ¿verdad? Para nada. Ese es solo el comienzo. Porque la realidad es que los hábitos automáticos de todos los días, los pequeños detonantes, siguen ahí. O sea, agazapados en las rutinas cotidianas. Alguien se cruza en el tráfico y la respuesta automática sigue queriendo salir. El instinto de gritar sigue ahí, claro. Exacto. Esto hace vital la semana 3 del proceso, que es desmantelar activamente el recuerdo del antiguo yo. Esa es una observación fundamental. Haber soltado la gran emoción no borra instantáneamente los surcos neuronales formados por años de repetición. Claro, el cableado sigue ahí. Así es. Esta tercera fase exige volverse completamente metacognitivo. Se trata del paso de observar y recordar. Implica desarrollar la capacidad de atrapar los pensamientos automáticos en pleno vuelo. Pensamientos limitantes como nunca lograré cambiar o a nadie le importa mi trabajo. O el simple hábito de quejarse del clima. Hay que recordar conscientemente quién no se quiere seguir siendo para no alimentar esos viejos circuitos. Y para aplicar esto en la práctica meditativa, se introduce una herramienta fascinante en las notas, el paso de redirigir, también conocido como el juego de cambia. Me encanta este concepto. Es buenísimo. La instrucción es repasar mentalmente situaciones cotidianas que normalmente provocarían ese viejo hábito de victimismo o enojo. Y justo en el momento en que la emoción empieza a burbujear en la meditación, hay que decir en voz alta y con autoridad: cambia. Es como instalar un freno de emergencia mental. Literalmente. Pero aquí me surge una duda genuina, y creo que muchas de las personas que nos escuchan podrían pensar lo mismo. A ver, si me obligo a imaginar algo que me frustra, y en lugar de procesarlo simplemente grito, cambia, Sí, te escucho. ¿no es esto el equivalente psicológico de barrer la basura debajo de la alfombra? O sea, ¿no estamos simplemente reprimiendo la emoción? Es una duda muy lógica y súper común. Pero hay una distinción biológica enorme aquí. No se trata de represión, es biología pura basada en la ley de Hebb. La ley de Hebb, recuérdame qué es. Ya que dicta que las células nerviosas que se disparan juntas se conectan juntas. Ah, ok. Entonces, ¿cómo difiere esto de reprimir? Mira, la represión ocurre cuando un evento externo dispara la emoción. El cuerpo se inunda de químicos de estrés, pero tú ocultas la reacción externamente. En la represión, la red neuronal completa se dispara y se fortalece por dentro. Ya, te lo tragas. Pero el circuito se enciende igual. Exacto. En cambio, con la técnica de cambia, se está invocando la memoria de forma intencional y controlada, y se interrumpe el proceso antes de que el programa biológico se ejecute por completo. Le cortas el paso a mitad de camino. Al decir cambia, se envía una señal de interrupción al cerebro. Si este proceso se interrumpe repetidamente a lo largo de los días, se evita que esas neuronas específicas se disparen al unísono. Y dejan de conectarse. Con el tiempo, la biología hace su trabajo. Las células nerviosas asociadas a esa antigua reacción comienzan a desconectarse físicamente entre sí. Se está desmantelando y podando la red neuronal del hábito tóxico. Básicamente, no estamos escondiendo el monstruo en el armario. Le estamos cortando el suministro eléctrico al armario para que deje de existir. ¡Qué mecanismo tan poderoso! Es una reestructuración física real. Y bueno, al vaciar la mente de esos viejos circuitos predecibles, al podar todos esos cables de la antigua identidad, lo que queda es un lienzo neuronal en blanco. Toda esa energía libre que mencionamos antes está lista para ser usada. Lo cual nos lleva a la recta final. Exacto. Esto nos prepara para la fase culminante de toda esta exploración, la semana 4. Aquí pasamos de ser los destructores de viejos hábitos a los arquitectos de una nueva realidad. Es el momento de los pasos crear y repasar. Ya se ha limpiado el sistema operativo. Ahora es indispensable instalar el nuevo software deseado. Porque si no, los viejos programas volverán a instalarse por defecto, ¿no? Así funciona el cerebro. Siempre busca lo familiar. Por eso, esto se logra mediante preguntas abiertas que invitan a la imaginación sin límites. Cosas como,
¿Cómo pensaría mi yo ideal frente a este desafío? ¿O cómo sería la postura de una persona verdaderamente segura? ¿O qué sentiría al despertar cada mañana? Tras definir esas respuestas, el trabajo consiste en repasar mentalmente este nuevo estado del ser una y otra vez, hasta que la sensación se vuelva íntimamente familiar para el cuerpo. Y para respaldar por qué este simple repaso mental en el silencio de una habitación puede alterar la biología real, las fuentes detallan un estudio clínico absolutamente alucinante sobre neuroplasticidad. Es conocido como el estudio de los pianistas. Ah, ese estudio es un clásico, es revelador. Es que es increíble. Mira, los investigadores separaron a un grupo de personas que jamás habían tocado el piano en 2 equipos. El primer equipo practicó físicamente una serie de escalas y acordes en un teclado real durante varias horas al día a lo largo de 5 días. Trabajo manual puro y duro. Mientras tanto, el segundo equipo recibió una instrucción completamente diferente. Ajá. Se les pidió que se sentaran frente al piano, pero sin levantar un solo dedo. Tenían que practicar exactamente las mismas escalas y acordes, pero única y exclusivamente en el teatro de su mente. ¡Qué loco! Tenían que imaginar el movimiento de los dedos, la presión sobre las teclas, el sonido de las notas, con una concentración y un nivel de detalle extremos. Y los resultados finales son los que rompen todos los esquemas. De verdad, los escáneres cerebrales mostraron que los sujetos que practicaron únicamente de forma mental lograron casi exactamente los mismos cambios neurológicos que aquellos que tocaron el piano físicamente. O sea, cultivaron nuevas redes neuronales y expandieron la misma región del cerebro sin haber movido un solo músculo. Ese estudio demuestra un principio revolucionario. El lóbulo frontal del cerebro no puede distinguir entre una experiencia real que sucede en el mundo físico exterior y una experiencia puramente mental. Siempre y cuando se realice con atención y carga emocional, claro. Exacto. Si es así, el cerebro comienza a reescribir su arquitectura física como si la experiencia imaginada ya hubiera sucedido. Lo cual significa que cualquier persona puede ensayar mentalmente quién quiere ser en el futuro, y su cerebro empezará a cambiar físicamente en el presente para reflejar y prepararse para ese futuro. Literalmente preparando la biología para el evento. Pero aquí entra lo que yo considero el concepto más deslumbrante y también desafiante de toda nuestra exploración, que es la gratitud anticipada. El ingrediente clave. El material indica que para sellar esta nueva identidad es imperativo sentir la emoción de la alegría o una gratitud inmensa antes de que el evento físico ocurra en la realidad. Sí, sentirlo antes de verlo. A modo de analogía, es como estar en un estadio, ver al jugador patear el balón y empezar a celebrar el gol gritando a todo pulmón mientras la pelota sigue volando por el aire. Se celebra con antelación porque se tiene la certeza absoluta, biológica y mental, de que el balón va a perforar la red. Esa imagen mental captura la esencia perfecta del concepto. Si elevamos esto al panorama general de cómo entendemos la realidad, vemos un choque fascinante entre 2 modelos de pensamiento. A ver, cuéntame. Tenemos el modelo newtoniano tradicional, ¿no? Con el que casi toda la sociedad ha sido educada. Este nos enseñó a vivir anclados en la causa y el efecto. Creemos que necesitamos que ocurra un evento externo favorable. Tipo conseguir un mejor trabajo o encontrar a la pareja ideal. Exacta. O tener la cuenta bancaria llena. Esperamos que eso pase para entonces poder sentirnos felices o agradecidos internamente. Básicamente, dependemos de que el exterior cambie para justificar un cambio en nuestro estado interior. Claro, es una postura de espera pasiva. Quedarse sentado esperando que el universo o las circunstancias decidan darnos una razón legítima para sentirnos bien. Así es. Sin embargo, el modelo cuántico, que es la base científica de esta práctica meditativa, propone un paradigma radicalmente opuesto. Nos exige causar un efecto. Causar nosotros el efecto. Exacto. Nos desafía a cambiar nuestro estado interior primero, de forma autónoma. Al combinar una intención clara de quién queremos ser, con una emoción elevada como la gratitud, y a lograr sentir esa gratitud de manera incondicional antes de que ocurra cualquier evento externo, se está enviando una señal electromagnética coherente al campo cuántico. Sí. Y dado que el cuerpo inconsciente solo entiende el lenguaje de las emociones y no distingue entre lo real y lo imaginado, comienza a querer fervientemente que ese evento futuro deseado ya está sucediendo en el momento presente.
O sea, en términos prácticos, si logramos sentir la gratitud profunda ahora mismo, la biología entera asume que ya recibimos aquello que estábamos pidiendo. El cuerpo literalmente se adelanta a la línea de tiempo. Y es precisamente desde ese estado de plenitud absoluta, un estado donde no existe la sensación de carencia ni la necesidad desesperada, que la nueva realidad personal comienza a manifestarse y a reorganizarse en el entorno. Se crea desde la abundancia de ya ser, no desde el vacío de necesitar. Absolutamente hermoso y preciso. Entonces, bueno, ¿qué significa todo este inmenso recorrido para quienes nos han acompañado en esta exploración? Hemos delineado un mapa sorprendentemente metódico. Así es, paso a paso. Primero, la importancia vital de preparar el espacio físico y la postura para aislar al cerebro del ruido del mundo y convencerlo de que está a salvo. Segundo, el uso de técnicas espaciales y sensoriales para desviar la energía de la mente analítica, bajar las frecuencias y colarse por la puerta trasera hacia el subconsciente. El hackeo del cerebelo. Exacto. Tercero, el trabajo de arqueología interior. Vaciar la basura emocional, admitiendo las verdades ocultas y liberando la energía vital estancada. La semana 2 y 3. Sí. Y luego la disciplina de observar los pensamientos y usar el freno de emergencia del cambia para podar las redes neuronales limitantes. Y finalmente el trabajo de arquitectura en la semana 4. Ensayar mentalmente una nueva versión de nosotros mismos. Anclándola con esa gratitud inmensa por un futuro que, a nivel celular, ya damos por hecho. En resumen, todo esto significa abandonar definitivamente el modo de supervivencia reactiva. Significa dejar de ser víctimas pasivas de programas biológicos automáticos instalados en el pasado. Totalmente. Es tomar un control consciente, activo y casi ingenieril sobre la propia biología y, en consecuencia, sobre el propio destino. Al final de este recorrido, volvemos a la analogía inicial de la computadora. Si nuestra personalidad automática del pasado fue la que creó los fallos crónicos en nuestro sistema interno, ahora queda claro que poseemos las herramientas, el acceso y la capacidad biológica para entrar al código fuente y reescribirlo por completo. Literalmente somos los programadores. Así es, pero todo este análisis me deja con una última reflexión. Digamos, una pregunta que queda flotando en el aire para nuestra audiencia. A ver, ¿cuál es? Si somos capaces de observar a nuestro antiguo yo con tal nivel de desapego, si tenemos el poder de desmantelar esa personalidad defectuosa pieza por pieza y luego sentarnos en el silencio a diseñar y ensayar una identidad completamente nueva que altera nuestro cerebro físico, Ajá. entonces, ¿quién es realmente ese observador silencioso? ¿Quién es la entidad que está sentada frente a la pantalla, dirigiendo este proceso y escribiendo el nuevo código detrás de escena? Parece ser la prueba biológica definitiva de que somos y siempre hemos sido infinitamente más que la simple suma de nuestros hábitos memorizados y traumas del pasado.